Vamos a iniciar en nuestra página número 16. Aquí en la página número 16 viene lo que viene siendo la actividad número 1. Aquí vas a contestar las preguntas de acuerdo a tu propio criterio. Te dice que ¿qué entiendes por naturaleza humana? ¿Cuál consideras que es el primer derecho del ser humano? ¿Qué te hace diferente a los demás seres vivos? ¿Qué te hace diferente a las demás personas? Eso lo van a contestar de acuerdo a su criterio de cada quien. A lo mejor algunos ya lo realizaron, pero algunos todavía a lo mejor no la llevan a cabo. No tienen ninguna duda con esas preguntas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo el concepto de derecho natural. Les voy a compartir en la pantalla lo que vimos a un inicio. Maestra, Y lo estas vamos a preguntas las cotejar vamos con a nuestro contestar. libro, de acuerdo con las anotaciones que vienen en nuestro libro, con las que vimos en el inicio. Maestra, ¿Sí? Por si es que llega a haber alguna duda. maestra, En nuestro libro nos dice que el concepto de derecho natural, maestra. imaginemos que vivimos en un mundo sin límites, ni reglas, ajenos a todas normas de conducta. Seguramente nuestra convivencia sería un fracaso. La necesidad de armonía del ser humano lo ha llevado a establecer y a dictar leyes que ayuden a la convivencia en sociedad. Pero, ¿de dónde surgen estas leyes? ¿Cuál es el punto en el que se centran los juristas para dictaminar nuestras normas jurídicas? La respuesta es muy sencilla. El derecho natural, derecho con el que todo ser humano nace y que además trasciende en el tiempo y en el espacio, ya que para que exista una serie de leyes, códigos y reglamentos regulados de conducta, primero tuvo que representarse ese derecho inherente al ser humano. Atendiendo a la filosofía moderna, específicamente a la corriente del naturalismo o derecho natural, en donde encontramos los fundamentos filosóficos de John Locke, entre otros. Podemos señalar que su objetivo principal era identificar aquellos derechos fundamentales que no pueden ser violados por ninguna autoridad, como los que vienen en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos de los individuos nadie te los puede violar. Si retrocedemos en el tiempo, estos derechos estaban implícitos en la filosofía medieval con Santo Tomás de Aquino, quien ya refería a una ley natural. Con lo anterior podemos constatar que el derecho con el que todos nacemos y vivimos se conoció desde la historia de la filosofía. Hasta aquí hemos hablado de la importancia del derecho natural, pero no de su definición. De acuerdo con el derecho positivo y el derecho natural, es el conjunto de normas jurídicas que tiene su fundamento en la naturaleza humana, esto es, de juicios de la razón práctica que enuncian un deber de justicia. El derecho natural está presente a lo largo de toda la historia de la filosofía del derecho, como la respuesta a la exigencia racional de la existencia de una justicia absoluta y objetiva, para evitar caer en el absurdo de hacer depender la verdad y la justicia de la voluntad, tal vez caprichosa, del legislador, sosteniendo la existencia de reglas naturales de la convivencia humana, fundadas en la misma naturaleza del hombre, como un conjunto de reglas universales y necesarias a la vida social. En efecto, al ser el derecho el reglamento de la vida social, resultaría completamente irracional que tuviera fines contrarios a los naturales de la convivencia humana. Aquí hablamos sobre lo que veníamos diciendo del mundo del ser. Si se dan cuenta, nuestro tema es el mundo del ser. El deber ser es el orden de las normas de lo que se preconiza como pauta de una conducta libre y que puede suceder o no. Para Kelsen, el derecho es un orden del deber ser, en el sentido que no es algo
De hecho, acontece sin un sistema de normas. Ahora, aquí te dice que con esta definición extraemos la importancia que tiene la convivencia humana y los derechos naturales mismos que se encuentran proclamados en nuestra Constitución. Uno de ellos es el derecho a la vida. Nadie puede violar ese derecho, ¿no? Y es lo que a veces contradecimos con lo que viene Maestra. siendo los temas de aborto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahí están violando el derecho Maestra. del no nato. Porque aunque tú todavía no naces, todavía estás en el vientre materno, desde el momento de la concepción tú ya tienes ese derecho. Maestra. Ajá. Ahora, en su actividad número 2 te dice que el equipo Maestra. de trabajo elabora un resumen que contenga la idea central de lo que viene siendo el concepto de derecho natural. Ustedes no van a trabajar en equipo, pero lo pueden hacer individualmente y nada más lo van a manejar ya sea breve o extenso, como ustedes quieran. Eso ya va a ser Maestra. de cada uno de ustedes. Maestra. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo. ¿Tienen alguna duda de lo que viene siendo el derecho natural? Maestra, creo que no nos ¿Nadie? escucha. ¿O sí tienen dudas? Profe, Creo que no nos escucha, Bueno, Karina. ok. no. Entonces vamos a Maestra, pasar a lo que viene siendo el mundo del deber ser. Si se dan cuenta, en el mundo del ser está más apegado Te a lo mandas tu no, duda por el chat, tal vez la si le ha hecho. individualidad de cada uno de nosotros y nuestras propias decisiones. Ujú. En el mundo del deber ser es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes que acatar a las reglas o a las leyes que te está imponiendo el gobierno o el Estado. Ujú. Aquí te dice, el mundo del deber ser. El comportamiento unánime aspira a un ámbito de perfección. Siempre ha sido un deseo permanente de la naturaleza humana hacer las cosas mejor y conforme deben de ser. A este ámbito se le conoce como el mundo del deber ser, pero no siempre se presenta lo que debe de ser. Con frecuencia se da lo no esperado. Se da lo no esperado. Se conforma un mundo distinto a esa excelencia. De esta manera la realidad es una y la otra lo que se debe de hacer. A la primera también se le conoce como el mundo del ser. En el perímetro de la sociedad se presentan fenómenos ubicados ya sea en el mundo del ser o bien en el mundo del deber ser. Del párrafo anterior desprendemos que existen leyes en la naturaleza que no podemos cambiar, situaciones o hechos ajenos al comportamiento del ser humano, como la ley de la gravedad, los derechos naturales del ser humano, ver, oír, sentir, etcétera, o los movimientos del universo, lo que integra el mundo del ser. Diferente al comportamiento de la sociedad, debemos diferenciar entre las leyes naturales y las normas de conducta que regulan el comportamiento del ser humano en sociedad, que conforman el mundo del deber ser. Existe una clara distinción entre lo que es y lo que se debe de hacer, es decir, entre los fenómenos de la naturaleza y las normas sociales. Aquí como te lo está diciendo la misma lectura, ¿no? Te está diciendo que la diferencia del ser es de que no puedes cambiar las cosas que ya son naturales, ¿no? Que ya están en la naturaleza y que pasan, suceden y no puedes hacer ninguna cosa en contra de ellas, hasta de tus propias acciones, ¿no? Como persona, como individuo, que tienes la idea a lo mejor errónea de algunas cosas, pero que las llevas a cabo porque tú sientes que eso es un proceder adecuado. Ajá. Ahora, la diferencia en las que del deber ser es de lo que tienes que hacer, aún tú no estés de acuerdo, pero te tienes que acatar a esos ordenamientos. Uh-huh. Ahora, en la página número 18 te dice las clases de normas. Nosotros ya vimos cuáles son los tipos de normas, que viene siendo la norma jurídica, la norma moral, la norma social y la norma religiosa. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí te dice en la actividad número 3
te dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por norma? ¿Qué tipos de norma conoces? Ya las conocen, ya las hemos mencionado. ¿Qué normas aplicas en tu vida cotidiana? También ya más o menos tienen una idea de cómo se aplican las normas en tu vida cotidiana. Ahora dice, ¿tienen alguna duda con su actividad número 3? Maestra, ¿nos escucha? Es que creo que no nos En escucha. primer término debemos entender el concepto de norma, pero no solo en sentido jurídico, sino también en el ámbito personal y social. La necesidad del ser humano lo ha llevado Maestra. a establecer patrones de Maestra. conducta para lograr una sana relación con sus semejantes y con el medio que lo ¿Se rodea. escucha? Es decir, ha llegado a entender que existen límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por esta razón, el concepto de norma se puede definir como una regla, Maestra. aquí te lo está diciendo la respuesta. Es un conjunto, se puede definir como una regla de conducta Maestra, ¿me oye? ¿Me que sirve escucha? para comportarnos adecuadamente en el ambiente que nos rodea. Gracias a estas reglas de comportamiento podemos convivir en diferentes sectores con responsabilidad y respeto. ¿Quieres decir algo, Ariel? Maestra, es que no nos escucha. Es que no se escucha. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Pero a ti, Ariel, no te escucho. Creo que no escucha a nadie. Entonces, gracias a estas reglas de comportamiento podemos convivir en diferentes sectores con responsabilidad y Maestra, ¿sí respeto. nos escucha? Asimismo, refuerzan áreas congruentes con nuestras convicciones y creencias para el desarrollo de la vida en sociedad. Según Eduardo López, dentro de una sociedad los hombres están en constante relación, lo cual obligan a que esas relaciones deban reglamentarse. ¿Por qué no Así, mandan mensajes? el hombre, al admitir las reglas o normas, está aceptando el derecho, consistiendo por tanto, en un conjunto de leyes y normas que regulan la conducta externa de los hombres. Todas las sociedades se rigen por un conjunto de leyes. Estas reciben el nombre genérico de norma. Debido a ello, se dice que la sociedad en que vivimos tiene una vida normativa. Ariel, levantaste la mano. Sí, puedes, porque no te escuchamos. Es que no escucha a nadie. O sea, usted no está escuchando a nadie. Leonardo, No, ¿tú sí me escuchas? no lo puedo hacer por señas. Usted no nos escucha a nosotros. ¿Por qué no se lo escribes en una hoja para que así Buena idea. Ok. Ahora, vamos a continuar entonces. Si se acuerdan que vimos lo que viene siendo los tipos de normas jurídicas. Ahorita aquí en su libro vienen especificadas lo que viene siendo la norma jurídica, la norma moral, la norma religiosa y las normas de trato social. Aquí vamos a empezar por la norma jurídica. La norma jurídica son aquellas disposiciones que emanan del poder público con carácter de obligatorias. Estas normas son creadas por el poder legislativo y en casos de inobservancia contemplan sanciones. Inobservancia es incumplimiento. Las normas jurídicas son prescritas por la autoridad competente. Ejemplo de estas son los códigos y reglamentos. Es lo que les estaba yo diciendo en las clases pasadas, que las normas jurídicas siempre van a ser las que ya están implícitas, las leyes que ya están escritas, que ya están plasmadas, ya sea en algún ordenamiento jurídico. Ahora, las normas morales. Estas normas son de carácter moral, es decir, son los principios rectores de la conducta interna. Indican cuáles son las acciones buenas o malas que juzgan el comportamiento de las personas. Son relativas a las costumbres y a los valores de una comunidad. Su incumplimiento genera una sanción meramente personal y el remordimiento. Cabe señalar que el hombre, aun siendo interiormente libre, está sujeto a ciertos deberes y a una necesidad moral de hacer
o no alguna cosa. Esto es a lo que estábamos hablando sobre lo que viene siendo las costumbres, los valores y la moral. Ajá. Eso es a lo que se refiere. Todo lo que nosotros podamos adquirir de nuestros antepasados. Ajá. O de nuestras familias. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las normas religiosas. Las normas religiosas, estas reglas se ajustan a las creencias y preceptos religiosos de cada individuo. Existe una diversidad de religiones: catolicismo, hinduismo, budismo, judaísmo, entre otras. Cada una tiene sus propias prácticas y códigos o reglamentos que rigen la conducta de sus fieles seguidores. El incumplimiento de estas disposiciones ocasionarán una sanción divina. Nada que a lo mejor pueda ser algo como una sanción jurídica. Siempre va a ser más moral, interna, espiritual. Ajá, a eso se refiere lo que viene siendo la norma religiosa, de acuerdo a la práctica de religión que llevemos cada uno. Y también va a ser individual. ¿Por qué? Porque no vas a pensar, aunque estés en la misma religión, no vas a pensar igual que tu compañera o que tu conocido o que como le digan, ajá. No vas a pensar igual que esa persona. Cada quien lo va a tomar y lo va a entender de diferente forma. ¿Sí? Ahora, las normas de trato social. Las normas de trato social se refieren a convencionalismos sociales necesarios para algunos grupos porque fueron aceptados por una comunidad. Su objetivo radica en la sana convivencia de diversos sectores sociales. Algunas de estas normas las podemos identificar en acciones de cortesía, gentileza, bien hablar, etiqueta y otros. Aquí habla sobre lo que viene siendo las reglas que tenemos que llevar a cabo para estar integrados en una sociedad. Por ejemplo, el saludar, el respetar, el no interrumpir a los adultos cuando están hablando, bueno, cuando eres pequeño, ¿no? O a veces no hacer comentarios que falten al respeto a la mejor a la persona que está ahí contigo. ¿Por qué? Porque a veces, aunque para ti hay cosas que no son malas y para la otra persona son buenas, pero tienes que aprender a distinguir, a discernir entre lo que tienes que empezar a aprender a conocer a las personas para saber qué es a lo mejor lo que no puedes hablar y que a lo mejor para ti no es malo, pero para esas personas se vaya a ofender. Entonces tienes tú que a veces restringir tu vocabulario o tus opiniones. Aquí es lo que te está hablando y te está diciendo que por eso es que tienes que tener un respeto, ¿no? Hacia las demás personas y a sus formas de entender ahora sí que su propio criterio, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre, aquí no tiene ninguna duda sobre lo que vienen siendo los tipos de normas y lo que viene siendo sus conceptos. Ok. Ahora, vamos a ver las características de las normas jurídicas y la moral. Las normas que hemos visto tienen particularidades que definen su exigencia, cumplimiento y aplicación. Es importante identificar cada una. A continuación, te mostramos un cuadro con sus características individuales de cada una. Aquí te dice, en la página número 20, te habla sobre las características y los tipos de normas, ¿no? Por ejemplo, la norma de trato social, la norma religiosa y la norma moral es autónoma. ¿Por qué? Porque es la obligación de su cumplimiento depende de la voluntad del sujeto o de la persona, ¿sí? Por eso es autónoma. Ahora, la norma jurídica es heteronomia. ¿Por qué? Porque la obligación del cumplimiento es ajena a la voluntad del sujeto. Quieras o no, la tienes que llevar a cabo y la tienes que respetar, aunque tú no estés de acuerdo con esa norma, tienes que respetarla. ¿Por qué? Porque puedes ocasionar que te sancionen, ¿no? Entonces es por eso que sí es obligatoria. Ahora, la norma de trato social, la norma religiosa y la norma moral es unilateral. ¿Por qué? Porque es individual de cada uno de las personas el llevar a cabo un cumplimiento de esa norma. No existe un derecho que le exija a uno acatar ciertas acciones, ¿no? Simplemente a lo mejor y estás en una iglesia, ¿no? Un ejemplo, estás en una iglesia, pero a ti no te gusta a lo mejor el que te digan, te gusta, te llena, te gusta a lo mejor cómo imparten su palabra, lo que sea. Pero a lo mejor a ti no te gusta que te digan, ¿sabes qué? Es que no puedes usar aretes, no te puedes maquillar y tienes que usar falda larga. Ese es un ejemplo. Ajá. Y tú dices, no, pues entonces mejor ya no vengo, ¿no? Esa es tu decisión y nadie te puede obligar a que tú lo hagas, a menos que tengas que
que quieras tú seguir en ese núcleo, tienes que acatarte a las reglas de esa congregación, ¿no? Entonces, aquí te dice, la norma jurídica es bilateral porque se necesita de una persona y de lo que viene siendo el Estado. Ajá, ¿para qué? Para que se llegue a cabo un cumplimiento, ¿no? Por eso aquí te dice bilateral. Frente al cumplimiento de una obligación se conceden facultades, es decir, el ejercicio de un derecho, pero necesitan haber dos partes. Ahora, la diferencia de la norma del trato social, la norma religiosa y la norma moral es incoercible, o sea que no te van a forzar a tener que cumplirla. Ajá, consiste en que no se puede exigir el cumplimiento de la conducta, a menos que tú la quieras llevar a cabo, ¿sí? Solamente, pero nadie te va a forzar a que tú hagas las cosas como te lo están diciendo, ¿sí? Ahora, la norma jurídica esa sí es coercible, ¿por qué? Porque te guste o no forzosamente tienes que cumplir todos sus reglamentos, ¿sí? En caso de incumplimiento de la obligación se puede hacer el uso de la fuerza para asegurar su cumplimiento. Ahora dice, la norma de trato social, la norma religiosa y la norma moral es interior. A lo que se refiere es de que el sujeto cumple con la obligación por convicción y por voluntad propia, lo que manifiesta la intención de la persona. Pero eso queda en ti, o sea, tú lo puedes tener en tu corazón o en tu interior, como lo quieras ver, ajá, pero no la tienes que externar. Y en cambio, la norma jurídica tienes que tener una conducta externa para poder, ahora sí que tienes que manifestar lo que viene siendo, aquí te dice, la conducta manifestada por el sujeto es hacia el exterior y es conocida por todos, es decir, la norma se refleja de manera competente que tiene la finalidad del bien común. A lo que se refiere es que tú no puedes tener una consecuencia jurídica si tú no lo externas. Puedes pensar, puedes decir, ay, ¿por qué no se muere? Ay, ¿por qué no se tropieza? Ay, ¿por qué no se...? O algo así, ¿no? Porque a veces luego el ser humano así somos, ¿no? Luego pensamos cosas a veces mal, pero no las externamos, ¿no? Y no es lo mismo que a lo mejor digas tú, ya le puse el pie y ya se cayó, ya se abrió la cabeza, ¿no? Y a lo mejor puedes tener una consecuencia, ¿por qué? Porque lesionaste a esa persona. Entonces ahí ya eres acreedor de una sanción o a lo mejor hasta de otro tipo de corrección, ¿no? Ahora, entonces si tú no externas nada, pues no vas a tener una consecuencia jurídica. El derecho Alfonso Velázquez menciona que el derecho se refiere exclusivamente a las relaciones humanas. Solo el hombre individual y colectivamente puede ser sujeto y terminar una relación de derecho. El derecho está integrado por normas que prohíben u ordenan, por normas que autorizan a hacer algo, así como por normas que amenazan con la sanción al que no cumpla aquella orden o prohibición, o no respete esa facultad de hacer algo. El derecho en su forma más pura y perfecta se realizará en aquel orden social en el que está reducida la mínima posibilidad de abuso de poder tanto por parte del particular como por parte del gobierno. Al derecho le interesan las conductas en la medida que afecten el orden jurídico, por lo que si presentan algunas conductas que afecten el orden moral, dicha acción es indiferente al derecho y la sanción será el reproche y el remordimiento de conciencia. A lo que se refiere es que la norma moral no va a tener una sanción como tal, aunque tú faltes a ella. Va a tener va a ser algo interno, algo de que ya me remordió la conciencia porque le falté al respeto a mi mamá, porque estaba tan enojado o tan enojada y le contesté como no debería haber hecho, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Y no vas a tener una sanción jurídica, a menos que a lo mejor la golpees, ¿verdad? Porque a veces hay personas que sí se ha llegado a saber que han golpeado a sus padres o a sus hermanos o algo así, ¿no? Que ha sido ya algo que se amerita una sanción jurídica o en su caso una sanción mucho más severa, ¿sí? Ahora, en cambio, existen normas morales que son también jurídicas, como no matar, no robar, no privar de la vida dolosamente a un ascendente o descendente o cónyuge. Es a lo que les digo, a lo mejor y moralmente sabemos que no podemos faltarles al respeto ni levantarles la mano a nuestros padres, ¿no? Eso es a lo que se refiere aquí, pero si tú lo llegas a hacer, vas a sentirte mal moralmente porque vas a tener remordimiento y aparte vas a ser acreedor a una sanción, ¿sí?
Y ya lo vas a hacer, ya vas de la mano la norma moral con la norma jurídica, en caso de que llegaras a cometer algún tipo de abuso de este tipo. No tener relaciones sexuales con los hijos, con los padres o entre hermanos. En esos casos, si una persona despliega una conducta inadecuada que vulnere al propio tiempo la norma moral y la norma jurídica, la sanción legal y el reproche van a actuar en planos distintos y pueden moverse en campos opuestos, pero al final del día van a ir de la mano. Ajá. Ahora, de los párrafos anteriores podemos señalar la distinción entre normas jurídicas y normas morales. Las primeras son de carácter externo, que son las jurídicas, que son externo, bilateral, heterónomo y coercible. Era lo que estábamos hablando sobre las características. En cambio, las morales son de carácter interno, unilateral, autónomo e incoercibles. Es posible encontrar obligaciones semejantes entre las normas morales y jurídicas. Sin embargo, la exigencia de su cumplimiento es diferente. El uso de la fuerza es propio de la norma jurídica, mediante la coacción, por lo que estamos obligados a respetar estas normas independientemente de nuestra voluntad. En cambio, la norma moral cumple solo la voluntad del sujeto que la realiza, ya que concierne a la vida interior y a la rectitud de los pensamientos de cada persona. Vamos a ejemplificar la diferencia entre ambas de la siguiente manera. En el caso de la norma moral, cuando una persona realiza un préstamo de manera personal a un amigo o un familiar, sin ningún documento que compruebe dicho préstamo, la persona que recibe el dinero, si actúa de buena fe, pagará con la fecha, en la fecha pactada. Pero si actúa de mala voluntad, no pagará y utilizará acciones desconsideradas como la negación y la mentira en el caso de la norma jurídica. Si una persona acude a un banco, a una institución de crédito para pedir un préstamo, llena los documentos necesarios para recibir el dinero y pagar en las fechas establecidas, pero al final no cumple con esa obligación, la institución procede conforme a la ley para exigir que cumpla ese requerimiento. Debemos entender que las normas que están implícitas en nuestra vida tienen la función de regular la convivencia de todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Si entendemos el sistema en el que vivimos, vamos a respetar y a cumplir nuestras funciones para contribuir en la armonía social. Aquí viene lo que viene siendo la actividad 4. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ustedes van a realizar ahorita hasta aquí. ¿Tienen alguna duda sobre lo que viene siendo estas actividades que estamos viendo y el tema y los temas? ¿Nadie? Ok. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Hasta la página 21 en su actividad 4. No nos escuchamos bien, pero cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Entonces, nos vemos en la próxima clase, que viene siendo de problemática. Nos vemos más tarde. Gracias y que tengan una excelente mañana.